Buenas noches. Adelante, Lucrecia. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en esta función de Sama, que es la película final de la retrospectiva de Lucrecia. Cinemateca cumple este año 70 años. Y como siempre fue una institución que un poco se enorgulleció de no ser solamente un archivo fílmico, de tampoco ser únicamente una exhibidora de películas, sino también algo que unía la cultura en general. Eh, Creíamos que estaba bueno recordar que que Sama es una adaptación de una novela de Antonio Di Benedetto, que estábamos en su centenario y que iba a pasar un poco desapercibido el centenario de Di Benedetto, que es un autor, uno de los más importantes autores hispanoamericanos. Entonces, con esa excusa, invitamos a Lucrecia a venir a hablar de Sama, de cómo fue adaptar esa novela a la pantalla. Y para eso la invitamos y está aquí. Nosotros queríamos hablar de Sama, queríamos hablar de Benedetto, pero al final, hace un rato, nos enteramos de que en la rendición de cuentas hay un cambio fundamental para el cine. Digamos, se propone que el Instituto de Cine cambie su naturaleza, así que trataremos de hablar de Sama y de poner un poco al costado la preocupación que nos genera enterarnos que el cine del Uruguay ya no va a depender del Ministerio de Cultura, sino del Ministerio de Industria, o al menos de un triunvirato. Y también nos preocupa enterarnos un poco de cuando ya está todo un poco escrito. Entonces trataremos de pensar que sí, que Cinemateca sigue siendo un archivo fílmico, sigue siendo un lugar donde se exhibe cine, un lugar donde se convoca la cultura, y hablar de Sama con Lucrecia, que es a quienes ustedes vinieron a escuchar. Bueno, empecemos a hablar. Todo esto lo dije y te voy a preguntar otra cosa que no tiene que ver con Sama. Hablemos del Eternauta, en realidad, de cómo fue que en realidad ese proyecto que era adaptar una historieta, una gran historieta argentina al cine, y cómo ese proyecto terminó y cómo llegaste a Sama. Bueno, yo estaba terminando La Mujer sin Cabeza y un productor, Oscar Kramer, que lamentablemente falleció hace unos años, me propuso, me contó que tenía los derechos del Eternauta y que había estado planeando hacerlo con un director y que finalmente ese director no me acuerdo por qué razón no había querido continuar, pero me lo contó como quien le cuenta a alguien que no lo considera para ese trabajo. Y no sé qué cara habré puesto yo, que me dijo, ¿a vos te interesa? Y le dije, primero sí, por supuesto, porque yo había leído esa historieta cuando tenía 13 años, que no es muy... O sea, los varones de mi generación casi todos leyeron esa historieta más o menos a esa edad. Pero las mujeres no era muy común. Yo tuve acceso a eso porque mi papá la tenía, la compraba, y entonces, nada, todo el mundo de historietas que leía mi papá yo lo leía como si fuera una cosa muy relevante. Y bueno, no sé si la conocen, pero es muy excepcional porque es unos extraterrestres que invaden la Tierra, pero no sé si es pero un poco empiezan en varios lugares del mundo, pero uno es Buenos Aires. Una cosa que no sé si elegirían hoy para hacer los extraterrestres. Y la historia, bueno, entonces empezamos a hablar y qué sé yo, y yo empecé a pensar un poco... Es curiosamente una historieta que se publica casi o creo que el mismo año, 1957, que Sama, que el año en que que Di Benedetto publica su novela. Y yo ni sabía, o sea, tenía el libro en esa época en mi casa, pero no lo había leído. Entonces no hice esta relación que estoy haciendo. Y entonces empecé a pensar, la volví a leer.
La historieta tenía un problema, es fascinante la historieta, pero tenía un problema que un problema para mí, que no para los fanáticos no implicaba ningún tipo de obstáculo, que es que está muy fuertemente basada en la idea del enemigo. Imagínense, en 1957 es plena Guerra Fría, y estaba muy basada en una idea del enemigo, que tiene mucho que ver, es una historieta que se asoció mucho a la resistencia del peronismo. Bueno, era muy fácil hacer esa asociación, y, y entonces era muy complicado, porque entonces por un lado era un momento en 2008, era un momento donde ya al Eternauta lo habían identificado con Néstor Kirchner. Por otro lado, tenía este componente acerca del enemigo, que para mí es una idea que es muy profunda dentro de las ideas que conforman la narrativa. De eso justo voy a hablar mañana en la masterclass, masterclass me da una vergüenza decir masterclass, la charla, este, em, y, esa idea de conflicto, de unos contra otros, donde prevalece, con un criterio que uno imagina que va a quedar viejo en el tiempo muy rápidamente, a quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? Entonces pensé mucho si era una cosa que yo iba a encontrarle una vuelta para hacerle justicia en el 2008 a una historieta que tenía mucho sentido en el 57, y en ese contexto político en que estábamos en Argentina. Y bueno, finalmente pensé, le di muchas vueltas y empecé a escribir una versión de guión, sin firmar el contrato, una cosa que no les recomiendo que hagan. Pero bueno, para mí era una experiencia, ya sabía que iba a ser, pase lo que pase, iba a ser una experiencia interesante. Y bueno, y tuve muchos, pienso que por esto lo preguntás, tuve que pensar mucho acerca del tiempo, qué era el tiempo, qué es representar una novela del 57 que trata sobre un evento que es futurista, porque todavía los alienígenas no han hecho contacto, o bueno, o así tan, ¿no?, concretamente. Y entonces es un evento, es como una novela, una historieta, un argumento del siglo XX, que refiere a un evento que todavía es futuro. Y entonces, ¿en qué lugar estar ahí en el tiempo y cómo darle vuelta a esa idea del enemigo? Porque estos aliens, eran ellos, eran una serie de tecnologías que estos ellos, que eran los que comandaban esta invasión, estos eran los extraterrestres, necesitaban sacar unos minerales con un modelo como de extractivismo muy pícaro para la época, pero digamos ahora que ya el extractivismo triunfó completamente, digamos que la invasión esa metafórica sucedió completamente en Latinoamérica, era como buscarle la vuelta a eso, ¿no? Y bueno, entonces se me ocurrió una cosa y bueno, muchas veces pensé que me gustaría publicar, porque con unos amigos que hacían estatuitas y qué sé yo, hicimos una infinidad de dibujos y cosas, y me parece que quizás hubiera estado un poco buena, o sería, no, pues no sé, eso es contrafáctico, ¿no? Bueno, en fin, un poco estaba bastante entusiasmada, pero empezaron como yo siento que había un clima que no era muy favorable a que yo la haga, a juzgar por unos comentarios que se veían cada vez que salía una noticia del Eternauta. Los comentarios de los lectores no eran muy proclives a la idea. Entonces, me parece que eso generó una desconfianza en los productores, más cosas que, bueno, desencuentros y qué sé yo, bueno, finalmente no se hizo. Y el final del Eternauta, pero me había puesto mucho en el ánimo de pensar en el tiempo, en el pasado, en el futuro, en cómo uno piensa con mucha libertad en el futuro, qué útil es la ciencia ficción, ¿no?, como
para proyectar, para imaginar cosas, qué política es la ciencia ficción y, y qué, y qué relación tan horrorosa tenemos con el pasado, y con la historia, y con la escritura de la historia, y como qué tímidos que somos para imaginar hipótesis en el pasado. Entonces, bueno, finalmente no se hizo. Entonces yo, que estaba un poco resentida, yo me había comprado un barquito de madera, que era una cosa, no se imaginen nada, un barquito totalmente viejo, y bueno, que lo arreglaba yo de a poco porque me quería hacer un viaje e ir al Pantanal, por el río Paraná. Y entonces aceleré lo que tenía que arreglar del barco, y como el final del Eternauta era que los sobrevivientes se embarcaban en unas chatas areneras, el que habíamos inventado para la película, se embarcaban y empezaban a escapar por el río. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer lo mismo, voy a escapar de esta problemática. Entonces agarramos el barco en el peor momento, que no era indicado, que era diciembre, que no es un momento para hacer ese viaje, porque justo uno tiene mucha corriente por el río Paraná en contra, tiene el viento en contra, y aparte yo como capitán no era una persona muy experimentada, y con la niña Santa, con María Elche, y con otra amiga, dijimos, bueno, es ahora, y salimos las tres huyendo de la invasión alienígena. Y entonces decidí poner en el barco todos los libros que no había leído que tenían que ver con el río. Como la persona una amiga, me había regalado Sama, me había dicho, empieza con una escena que es mítica en el río Paraná, que es un mono que da vuelta en un remolino de esos que se arman en los ríos, ¿no? Yo dije, bueno, pum, Sama, pero así, con mucha ignorancia. Metí el Sama en un montón de fotocopias y qué sé yo, todas cosas sobre el río. Y bueno, y empezamos la aventura, y que no nos dejaba casi horas de descanso, y en unos intervalos entre quien timoneaba, y íbamos a 1 kilómetro por hora. Imaginen esa expedición, lo inútil de esa expedición. O sea, alguien en bicicleta nos pasaba. Pero era el agua, entonces afortunadamente no había gente en bicicleta, pero nos pasaron todos los barcos. Conozco todos los barcos de costado y de atrás, porque todos los barcos nos pasaban, porque era muy viejo el barco, no era para eso. Entonces, y ahí leí Sama, y me llevó fue muy venenosa muy rápidamente la novela, porque muy rápidamente no podíamos parar de hablar de eso. Y también empezó como una continuidad de reflexión sobre el tiempo, sobre el pasado, sobre el futuro. En este caso era el pasado. Bueno, ahí me di cuenta que era el mismo año del Eternauta, y bueno, yo le dije a María, me parece que esto me encantaría hacer, nunca me había pasado leer una novela y decir, ay, me parece que me encantaría filmar algo con esto. Pero bueno, ¿cómo conectarse con el pasado? Aparte siempre son películas caras. ¿Y ahí sabías que ya había habido intentos por llevarla al cine? No, eso me fui enterando después, y en un momento sentí que yo iba a pasar a la pequeña historia del cine argentino, como un intento más que no se logró, porque tuvimos que hacer muchos malabares para producir la película, llevó mucho tiempo conseguir la plata. El primer mail que yo le mando a Jiménez Cacho, que es el que hace de Diego de Sama, es del 2012, y filmamos en el 2016, en 2016, y yo había empezado a trabajar en la película en el 2009, o sea, mucho tiempo. Bueno, el primer tiempo fue pensando sobre qué hacer, y después el otro tiempo pensando con qué plata hacer, y bueno. Entonces vos, digamos, en un intento por escapar del Eternauta, te metiste en un río a 1 kilómetro por hora a leer una novela sobre alguien que espera. Sí, ¿no? sí. Eso. Sí, y aparte con mucha...
digamos, yo había llegado a ese mundo del barco, uy, perdón, me dijeron que no me lo toqué y ya lo toqué. Em, yo había llegado al mundo del barco porque me fascinaba la estructura del río. Parece una cosa medio tira de los pelos, pero durante el 2005 yo remaba ahí en la zona del Tigre. Este, y me había fascinado mucho con todo el sistema de mareas, de subidas, de bajadas, las bajantes, todo el sistema de agua que hay ahí en la zona del Tigre. Y había empezado a trabajar en un documental que no pude hacer, porque era imposible, porque era una cosa de esas, viste, que quiero entender todo, cómo funciona, a qué velocidad van las arenas por debajo del agua, a qué velocidad van no sé qué, y era un nivel de imposible, nada, era imposible hacer ese documental. Pero me dediqué como unos cuantos años a eso, y entonces pensé que la mejor forma de permanecer en contacto con todo ese mundo era teniendo un barco. Y con lo que había ganado, que fue la peor inversión, porque perdí toda esa plata después cuando vendí, porque después tuve que vender el barco para hacer Sama, y lo vendí como a nada, un décimo o menos de lo que lo había comprado, pero con la plata que había ganado en la Niña Santa me compré el barco. Un barco viejo, y de madera, qué sé yo, que me gustaba, y este y empecé entonces como ya a sumergirme, a pesar de todo, en ese mundo del agua que sube, que baja de la orilla y también de la propiedad. Te digo, lo que ahora estoy haciendo de Chocobar tiene mucho que ver con ese periodo de lo público, bueno, todo este tema que hay acerca de que las orillas de los espejos de agua y de los ríos son públicas, y cómo eso está permanentemente avasallado en Buenos Aires, y el vínculo que tenemos, bueno, que tienen los porteños con el río, que es un vínculo de frustración porque es un río que no responde a nada no es el Danubio, no responde a nada de la cultura europea, que un poco preforma a Buenos Aires. Y es un río barroso, encima a ustedes les tocó la parte de rocas, pero a nosotros nos tocó la parte del barro. Entonces, como un charco sucio, y la ciudad siempre mal vinculada, y aún hoy cómo se apropia ese acceso, que es el único acceso barato que tiene la ciudad para ir a refrescarse, cómo está bloqueado por un montón de emprendimientos, uno más ridículo que el otro. Bueno, nada. No sé cómo llegamos hasta ahí. Pero bueno, después perdí la plata en la Niña Santa en el barco, lo tuve que vender para Sama, pero bueno. Pero lo que yo quiero saber es, vos, porque la novela de Benedetto es, digamos, no es fácil de entrar, ¿no? Sí. Selva Almada, por ejemplo, que después escribió El mono en el remolino, decía también, bueno, yo la empecé a leer y la dejé, ¿cómo dejé de leer esta novela? Pero en realidad Claro. es fácil dejar de leerla. Sí. Tiene un epígrafe hermoso, ¿no? Sí. Está dedicada a las víctimas de la espera, ¿no? Pero realmente está escrito en un idioma raro, porque es poco identificable. Pero vos pasás esa dificultad inicial y de repente se te mete adentro como un veneno. Sí, eso, es como una enfermedad. Yo pienso que es eso, como un COVID que te agarra, y después ya lo que tenés que inventar es cómo salir de ahí. Que no me había pasado con el Eternauta, siendo que era tan fascinante y que hice un montón de cosas, de investigaciones de las que no me arrepiento, o sea, no cobré un peso, pero no me arrepiento de ninguna, de todo el tiempo que invertí en eso, porque me contactó, digamos, yo soy salteña, y en Buenos Aires un poco siempre me sentí como una mirada, no tanto como extraterrestre, pero un poco alienígena. Y entonces fue vincularme con la ciudad de una manera muy atractiva. Y en Sama, lo que pasa, Sama es que si tienen la oportunidad, léanla. Ahora lamento que primero vean la película, o no, agradezco que primero vean la película, porque si no sería muy decepcionante, pero después si pueden, léanla, porque es
gigantesca al lado de la película, la novela, y tiene es un monólogo de una persona que tiene una idea de sí misma muy formada, y que todo lo que le está pasando indica que tiene que rever eso y no lo hace. Y eso fue para mí algo muy atrapante, que es y que tiene que ver con la estructura del río, que era eso, como habíamos llegado, que en el río Paraná, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero lo peor que uno puede hacer si se cae al agua en una parte así que no podés agarrarte de nada, lo peor que podés hacer es pelear contra el río y tratar de nadar, porque te cansás muy rápido, es muy fuerte la resistencia es, digamos, la que queda para salvarse ahí, y tampoco te asegura nada eso, pero es calmarse y flotar y esperar que la corriente te tire para algún lado donde puedas hacer algo, o pase alguien y hacer algún gesto y que te saquen. Pero la lucha con el río es condenarse. Y había algo que era muy eso en la novela, que yo sentía, estaba en esa situación a 1 km/h, y leyendo esto, y era como un hombre que no entiende, no se da cuenta que lo que está haciendo, que esa espera es la peor decisión que podría haber tomado. Y entonces, y cómo eso tiene que ver con quién uno cree que es. Si uno no tuviera una idea muy definida de uno mismo, es muy difícil oponerse a alguien que no es nada en particular. Porque ahí donde te topas con algo, vas para el otro lado y tratás de seguir como una rata encontrando en el laberinto un camino de salida. Pero con esa cosa que tenemos tan de quién somos, la identidad y nuestra identidad, que a mí me parece sinceramente un discurso vetusto, que no pasa por ahí, son otras cosas las que tenemos que pensar, que es mucho más importante pensar en comunidad que en identidad. Bueno, y este hombre tan aferrado a lo que él cree de sí mismo, todo el tiempo ves que está condenado, y que la salida de eso no va a ser una salida de comedia. Sí, hay como dos grandes temas. Uno es el tema de la identidad y el tema de la esperanza, ¿no? Que él en esa parte que dice, bueno, yo voy a hacer por ustedes, ¿no? Lo que no hicieron por mí, que es digamos, decir no a las decir esperanzas. no a las esperanzas, que es un mensaje muy, muy fuerte, anticristo, ¿no? muy Sí. anticristo. Sí. Bueno, imagínate, yo con eso comulgo completamente, que es que la esperanza es como una cosa que entendemos mal, y que tiene que ver con esas ideas tan, toda esa cosa heroica, de la lucha, el protagonista. Yo siento que es algo que ha fracasado en la política, ha fracasado en la historia, ha fracasado en la familia, que son estructuras de las que tenemos que deshacernos, ¿no? Y lo que me parecía muy atractivo de Sama, que está muy consciente en la novela de su deseo y de su dificultad, de cómo llevar adelante su deseo hacia las mujeres, y me parecía por momentos muy femenino en cómo reflexionaba sobre eso. Y bueno. ¿Qué decisiones, digamos, complicadas tuviste que tomar? O sea, que para en la adaptación, ¿no? Sí. De qué cosas deshacerte y qué cosas mantener o cambiar. Saqué todo lo que era simbólico. Qué fácil, ¿no? Ay, saqué todo lo simbólico. No, saqué las cosas simbólicas porque son cosas que a mí no me resultan interesantes. ¿Ya se hizo la hora? ¿Sí? Ya estamos medio ahí. Bueno, sacamos, bueno, las cuestiones simbólicas que eran extremadamente como juegos literarios, que a mí
que ni siquiera mucho en la literatura me gustan. Sacamos todas las escenas que eran oníricas y sacamos porque lo que queríamos era que no hubiera una escisión entre realidad y fantasía, sino estar siempre en un terreno un poco dudoso. Después había una escena de una violación que la escribí y después dudé mucho. Todavía no había empezado todo esto, esta tensión hacia las cosas, a las cantidades de faltas de respeto que ha habido en el cine hacia las mujeres y qué sé yo, pero había una cosa que sí la había pensado por otras razones, que era muy difícil para mí, o no se me ocurría, o no sentí que era capaz de filmar una escena, porque tenía sentido con otras cosas que habíamos puesto en la película. No tenía una escena de violación, es tan difícil filmarla de una manera que no sea un regocijo en torno a eso, es tan difícil, he visto tan pocas veces que eso se lleve a cabo sin que termine el espectador en la posición del disfrute del violador. Y yo pensaba, prefería no generar esa complicidad en el espectador, que aunque el pobre espectador no, porque no va a ver la película y no va esperando eso, pero bueno, como no lo supe resolver, preferí sacarlo. Y después un mes antes de que empiece la película, tuve que sacar 30 páginas del guión, que tenía 100 y algo, 120, 130, porque no menos 120, porque no nos alcanzaba la plata. Así que primero vienen todas las ideas acerca de lo que uno saca y después viene la plata que dice no alcanza y saca. Y bueno, y ahí tuve que hacer otra reconversión. Bueno, para terminar, quiero decir que una parte que para mí es muy importante en la película es la representación de los esclavos y los indios, cómo están siempre de alguna manera un poco conspirando, ¿no? No Sí. es esa cosa sumisa que creo que en realidad, y lo digo porque en esta sala, por ejemplo, cuando nosotros abrimos la Cinemateca, ¿no? Se dio Roma, en una de las primeras películas. Uh-huh. Y una de las cosas que a mí particularmente no me gustó de Roma era esa cosa, ¿no? de la doméstica, cómo lo quería a él. Yo decía, claro. Entonces me parece que decir, bueno, pero en realidad esa idea de que el servicio doméstico o la gente que está sirviendo a los blancos, ¿no? Sí. Los quieren, es una idea muy de los blancos, ¿no? Claro. No, y la idea de sumisión es una idea que sirve solamente la puede enunciar y creérsela el que siente que está ejerciendo el poder. Pero el poder sobre un humano es muy difícil de ejercerlo en su totalidad. Aún creo en Guantánamo debe ser difícil quebrar a una persona. A mí me parece que hay algo un poco irreductible y que indudablemente eso debe haber sucedido en la colonia con las comunidades indígenas y con la población negra, que deben, una cosa es el gesto de sumisión, porque necesitas sobrevivir y es como casi una picardía para sobrevivir, y otra cosa es estar sometido. Yo me acuerdo cuando estrenamos la película en Río, yo tenía bastante miedo porque en el festival ya había habido muchos problemas y no sabía si esta cosa un poco sutil se iba a entender de que nadie estaba verdaderamente, que no hay nadie, que era como una cosa de conspiración, tal cual así, lo pensábamos de esa manera, que cuando poníamos la escena siempre había como algo un poco amenazante que venía de ese lado y que los otros no registraban pero era un poco sutil y el protagonismo estaba en personas blancas. Yo dije, uy, acá me van a matar. Y entonces cuando en una de las primeras escenas que Sama le pega a una mujer negra, hubo chiflidos en la sala y yo dije, bueno, ojalá que se queden hasta el final. Y después no pasó. Después no volvió a suceder en la sala.
había ido mucha gente muy activistas y después tuvimos una conversación en torno a eso donde sentí que un poco, porque tampoco creo que yo sea tan piola de haberme podido librar a la película de esas visiones tan blancocéntricas, pero bueno, un poco parece que sí. Bueno, gracias Lucrecia, No, gracias a gracias a ustedes por ustedes. estar acá. Gracias. En esta retrospectiva no pudimos tener el mediometraje que firmó Lucrecia, ya en algún momento ahora vamos a conspirar para que lo podamos pasar. Pero bueno, también quería pedirles un aplauso para Julieta Lazo, que está por ahí, que mañana va a estar en la Sala Citarrosa, que es una de las protagonistas de Terminal Norte, ese mediometraje. Y bueno, y mañana vamos a estar escuchándola cantar, presentando su disco Cabeza Negra, que es precioso. Y bueno, y que estén atentos a nuestras redes sociales porque pasan muchas cosas por ahí. Así que bueno, muchas gracias y disfruten de la función. Gracias.